Àngels Martínez, todos y todas la conocéis, es economista, es presidenta de la Asociación Dempeus para la Salud Pública. Dempeus, también estoy segura de que todos y todas lo conocéis, es una asociación que está haciendo un trabajo enorme, ingente, admirable, en denuncia de la situación y en defensa de la situación de la salud pública. Es para mí un lujo y un honor poder presentaros a Àngels Martínez. Àngels, tens la paraula. Muchas gracias. Bueno, después de esta presentación de Mireia, empiezo a hablar con rubor, agradeciendo naturalmente que a estas horas de la mañana de un sábado, en vez de estar corriendo por la montaña de Montjuïc, pues estén ustedes aquí. Y a la altura que me toca hablar, poca cosa puedo decir, sobre todo porque muchas de las cosas que ha dicho Elisabeth pues también forman parte de alguna manera de lo que yo quería explicar. Por tanto, voy a intentar hacer grandes esquemas para entendernos y para tener aquello que se dice un poco las cosas claras, ¿no? Ya me perdonarán si pinto con pincel grueso, pero a veces vale la pena para remarcar lo que es lo fundamental. Estamos en la Europa de las desigualdades, pero venimos de una Europa de las grandes promesas, de una Europa del fraude. Esta Europa que nos ha defraudado a todos consistía básicamente en tres grandes elementos que a estas alturas, y adelanto quizá conclusiones, son imposibles de recuperar. El primer gran elemento era la suma del proyecto de Beveridge, de cuidar a la persona desde la cuna hasta la tumba, es decir, todo lo que son servicios sociales hacia la persona, con un papel naturalmente subordinado de la mujer, que fue lucha de las propias mujeres liberarse del proyecto, pero que sin embargo constituía una innovación importante en un territorio nuevo, Europa. Es decir, el proyecto de Beveridge no se entiende fuera de Europa. Como no se entiende fuera de Europa que ese proyecto se sumara el proyecto keynesiano, como saben ustedes, de pleno empleo, que también es un pleno empleo masculino, pero que de alguna manera también las mujeres con su lucha consiguieron cambiar y revertir a otro tipo de políticas de empleo. Por tanto, tenemos por un lado el estado del bienestar de Beveridge y Keynes, estado de bienestar más pleno empleo, una gran vertiente de esta Europa mitológica que ya no existe. En el otro gran lado, aspecto o pilar, tendríamos el pacto que hizo la democracia cristiana con la socialdemocracia de políticas redistributivas en sentido progresivo que financiaran la igualdad de oportunidades y financiaran los servicios públicos de Beveridge, es decir, todo un programa que hiciera que pagaran más por esta Europa, por los servicios sociales de esta Europa, los ricos, y ayudara a las personas más pobres, no solo con una progresividad a la hora de poner impuestos, pues que acabara con las desigualdades, o que luchara contra las desigualdades, sino que además fuera discriminatoria en el sentido, con discriminación positiva, en el sentido de ayudar más a las personas que más lo necesitaran y, por ejemplo, a los jóvenes pues, con capacidades intelectuales, les permitiera realmente tomar el ascensor social, con lo cual también cohesionaban la sociedad. Este pacto de la socialdemocracia con la democracia cristiana, que era la que aseguraba de alguna manera la financiación del pleno empleo y las políticas de Beveridge, también quebró. Y a estos dos pilares habría que sumar la promesa, naturalmente, de la paz, que es lo que en esos momentos solamente hablan y quedan y en fin, y van repitiendo, que también se quebró en el mismo momento en que parte importante de la Unión Europea impulsó las guerras en su misma frontera, en su ampliación. Me refiero a la guerra de Yugoslavia, etcétera, etcétera. Bueno, por tanto, esta era la Europa de unos valores concretos que desapareció, pero que constituía, de alguna manera, un programa absolutamente aceptable para muchísima gente, para progresar y para convivir, y más que para sobrevivir,
porque unía, y además de manera, yo creo que muy palpable, los derechos con el concepto de ciudadanía, que también está desapareciendo, y la tendencia hacia una igualdad, en lugar de una tendencia hacia la desigualdad. ¿Qué tenemos en estos momentos? Por favor, mira ya. ¿Qué tenemos en estos momentos? Pues tenemos esto que magníficamente expresa el Roto, que dice, en la zona que me ha sido encomendada, más o menos asignada, la pobreza, ¿no? El retroceso social progresa adecuadamente. Es decir, el consenso de Washington y el consenso de Bruselas. Yo creo que nada puede explicar mejor lo que la realidad, en la práctica, de lo que significan las políticas del consenso de Washington para América Latina y del consenso de Bruselas para Europa, que esto que está explicando el Roto de esa manera tan gráfica, y que significa que esta Europa mítica que les contaba antes, Beveridge Keynes, redistribución, igualdad de oportunidades más paz, estalla, desaparece o empieza a desaparecer, también hay que decirlo todo, naturalmente y como factor determinante por la desaparición de la Unión Soviética y de la posibilidad de que existiera un modelo en la realidad alternativo al neoliberalismo creciente, y entonces empieza la Europa de las desigualdades, que no empieza con la crisis de 2008, que empieza en los años 90, empieza con el consenso, en ese caso de Bruselas, copia para Europa del consenso de Washington. Decía muy sabiamente Fontana que en la crisis del 68, en las revueltas del 68, donde volvimos donde encontramos de alguna manera por primera vez los indignados europeos, la diferencia fundamental entre el 68 y ahora era que en el 68, después del 68, el capitalismo europeo había conseguido integrar a sus disidentes, a sus indignados, ¿no? Incluso en algunos casos los ha llevado a la Eurocámara. En cambio, en estos momentos no hay posibilidades de integración de los indignados. ¿Qué es lo que está ofreciendo Europa a las jóvenes generaciones de indignados de los 2010, 2011, 2012 en relación a los del 1968? Bueno, por ejemplo, en Mind the Gap, una publicación de Eurostat que habla de desigualdades en educación en toda la Unión Europea, nos habla de, por ejemplo, fracaso escolar, que es fundamental tanto por lo que implica de fracaso de servicios públicos como por fracaso personal de la gente, y nos dice que, por ejemplo, está en cabeza las Islas Baleares con un 83,9% de abandono escolar después de la primaria, en tanto que, por ejemplo, en una región de Bélgica, West Flandes Occidental, este abandono solo tiene el 11,9%, es decir, comparen el 11,9% frente a casi un 84%. Cataluña estaría en una posición 55,12%, bueno, con solo un 23,24% de titulación universitaria, cuando, por ejemplo, Londres tiene de titulación universitaria un 41,84%. Es decir, diferencias de formación de base de la juventud que, de alguna manera, fundamentan en educación, en posibilidades, en oportunidades, la posibilidad de superar las desigualdades. Bueno, más adelante hablaré del porqué de estas desigualdades, pero sí que me gustaría que ahora viéramos otro gráfico que recientemente ha publicado la OCDE, que también se habló muchísimo sobre los jóvenes ni, creo que ustedes todos habrán oído hablar de este, donde se puede ver que la tasa de parados, por ejemplo, en Cataluña pasó
del 35,15 al 62,37 en solo 3 años, los años de la crisis, y además se puede ver las diferencias por países. Por favor, el próximo gráfico. Bueno, esto ya sé que es muy difícil, que seguramente se pueda apreciar, pero el que está subrayado en rojo es España. Pueden ver que el que tiene más cerca de España en tasa altísima de jóvenes sin empleo y sin formación, o sea, los Nini, lo que tiene más cerca es Israel, y solamente se puede entender en el sentido de que Israel es una ciudad en guerra, es una ciudad en guerra contra no solo el pueblo palestino, sino en muchos casos en guerra contra el mundo, y en España se está dando una guerra auténtica contra la ciudadanía y en concreto contra la juventud. Si pueden ver con detalle otros gráficos y después se imprime, pues me gustaría que ustedes lo vieran. Hay que saludar que el gap de género solamente se da en 2 o 3 países y es muy poco, bueno, pero sigue persistiendo, sigue existiendo. Y en cualquier caso, que para estos jóvenes que no tienen ni trabajo ni empleo, difícilmente esta Europa, que ya no tiene políticas redistributivas, que ya no hace políticas de igualdad de oportunidades. Ayer mismo decían que el Parlamento Europeo estaba estudiando las becas Erasmus y que ve problemas serios de financiación, etcétera, etcétera. Esta Europa, que ya no tiene pleno empleo, etcétera, etcétera, difícilmente ofrece posibilidades o esperanzas de poder progresar, de poder llevar una vida mejor. En definitiva, lo que podríamos decir de esta Europa que se está configurando es lo mismo que decía Polanyi en el año 44, cuando analizando lo que estaba sucediendo en el mundo, que acababa de salir del fascismo, decía, entre otras cosas, que el mercado la economía que se intenta autorregular a sí misma acaba siempre en soluciones autoritarias y en el fascismo, por un lado. Por otro lado, y creo que son importantes esas cuestiones, que las sociedades prisioneras de los mercados quedan prisioneras del liberalismo económico y atentan contra los fundamentos de la propia sociedad y su sociabilidad y no ofrecen futuro. En segundo lugar, o en tercer lugar, que la subordinación de lo social a lo económico genera miseria y destruye el sentido comunitario, y mucho más si va acompañado de la destrucción de los servicios públicos. Y en tercer lugar, que la subordinación, que el sistema de mercado deforma nuestra visión de las personas y de la sociedad. Sobre eso también volveré más adelante, pero me parece muy importante, porque junto con el estallido del mito europeo, están estallando también los mitos, aunque insisten en ellos, con los que se nos quiere vender una esperanza o una zanahoria para seguir existiendo. Por ejemplo, cuando De Guindos dice, bueno, vamos a salir de esta crisis con el crecimiento. Crecimiento a estas alturas y con las desigualdades existentes es poco más que una cáscara vacía, no significa nada. Y para demostrar que no significa nada, ahora quiero que vean, por favor, un gráfico que no es mío, de Armando Fernández Stenco, que me parece tremendamente sugestivo. En él, bueno, me gustaría que le invité a que viniera y lo explicara él, pero ya no podía. Pero en él, Armando, muy rápidamente, distingue entre lo que sería la Europa linda. La Europa linda es la Europa en verde, la Europa donde se concentra toda la investigación, desarrollo, los grandes centros financieros, los grandes centros de producción muy cualificados, los grandes centros del pensamiento, etc. La Europa subcontratada sería la Europa en rojo, la Europa donde de alguna manera existen todavía los núcleos resistentes también de mano de obra industrial tradicionales, donde hay todavía lucha sindical importante, a pesar de que esa lucha sindical se encuentra muchas veces que se la enfrenta interesadamente con la lucha ciudadana,
una Europa que, a pesar de que sigue siendo la resistencia de la lucha industrial tradicional como la conocemos, también está en retroceso. Y finalmente lo que él conoce como, o lo que él dice, que sería la Europa en venta. La Europa en venta, que es la Europa que, siguiendo con la televisión, pues si ustedes vieron ayer la sexta columna, pues sería esa Europa de los parques temáticos, de los grandes burbujas, de las grandes burbujas financieras, de los grandes chollos, de la Europa de los servicios, una Europa absolutamente desestructurada, desestabilizada, etcétera, etcétera. Armando hace esta propuesta para los sistemas productivos, para entendernos, no para la producción, y explica las dinámicas. Yo esto se lo dejo a él. Yo, en cambio, le sugerí, y creo que además pues, se podría colaborar al respecto, que esto mismo lo viéramos también para los servicios sociales en Europa. Porque esa base de desigualdad productiva explica la desigualdad también de los servicios sociales y explica estas frases, estos datos que les he dado antes sobre el fracaso escolar, sobre la falta de igualdad de oportunidades de los jóvenes en determinados países. Cuando yo les hablo, por ejemplo, de que el fracaso escolar en Baleares es la Europa en venta, cuando les digo pues, que en Cataluña es menor que en Baleares, pero está todavía muy lejos de Londres, estoy hablando de la Europa subcontratada cada vez con menos derechos, ¿no? Con menos derechos laborales. Y claro, resultará que nos encontramos también con un proyecto, quizá, habría que analizarlo, donde tendrían razón los alemanes de decir que si este es el proyecto, ¿qué sentido tiene que la Europa en venta tenga servicios públicos, tenga una sanidad de calidad? ¿Por qué los inmigrantes no tienen que pagar grandes precios para ser atendidos si en el fondo los que estamos en la Europa en venta, hayamos nacido donde hayamos nacido, todos vamos a acabar siendo inmigrantes, ¿no? Sobre todo los jóvenes. Bueno, lo paso rápidamente porque me parece, porque me parece interesante que se analice, pero que en cualquier caso sería muy explicativo. Bueno, con eso se destruye básicamente, también viéndolo desde un lado más académico o más, pues eso de currículum universitario, pues la teoría de Marshall de ciudadanía y clase social de los años 50, es decir, la progresiva conquista de los derechos sociales, políticos, económicos, etcétera. Es decir, esto se habría acabado porque, miren, cuando yo escribí el capítulo que me tocaba sobre privatizaciones para reacción al libro que se publicó hace un par de años, entonces, una de las cosas que dije cuando hablé de la progresiva privatización de los servicios públicos, dije que en aquel momento ya se estaba en las escuelas regateando y había desaparecido en algunos momentos los vasos de leche gratuitos, en algunos casos, en las escuelas de primaria. Bueno, en esos momentos están desapareciendo ya los comedores escolares y las tarteras, pena que solamente sea uno, sobrevuelan los cielos de Madrid. Bueno, por tanto, es evidente que la desigualdad empieza desde muy pronto. La desigualdad no la sentimos los jubilados, aunque naturalmente sí que la sentimos, porque hemos acabado por ser el sustento, en muchos casos, de muchas personas en esa Europa en venta, sino que la desigualdad se siente ya, se vive, se forma en los primeros años de vida. Y esto básicamente porque quiebra sobre todo las políticas redistributivas. Este gráfico que ven ustedes explica la producción en Europa, podría explicar, y creo que explica también los servicios sociales, pero explica también las grandes succiones de renta de las regiones más pobres hacia las regiones más ricas. Es decir, como decimos en Cataluña, encima, a més de cornuts, pagar el beure. Es decir, no puede ir peor la cosa y ya no puede haber más políticas redistributivas en sentido peor. Bueno, Elisabeth ha explicado muy bien
cómo se han movido salarios y beneficios en Europa. Yo diría también que la Europa verde es la Europa del superávit, la Europa amarilla es la Europa de los grandes déficits, pero si hay déficit es porque hay superávit, y si hay superávit es porque hay déficit. Pero sí que me gustaría que vieran, por favor, pues esto, la caída de los salarios, ella lo ha mostrado para Francia, para España, esto va del año, ¿en qué año empieza? Del año 81, es decir, lo que les decía, ese periodo de más de 30 años, en este caso más de 30 años. Y si ven el siguiente, para ir rápido, aquí pueden ver ya cómo en España acaba cruzándose, ya pasa a ser mayor la parte que va a los beneficios que la parte que va a los salarios, en tanto que la parte del PIB, el Producto Interior Bruto, que se queda el Estado en forma de impuestos, como ven ustedes en esa especie de siempre gráfico de Escher, que nunca sabes si sube, baja, dónde está lo privado, dónde está lo público, sobre todo en los últimos tiempos, pues tiene unas oscilaciones tremendas. Pero en cualquier caso, lo que es importante, lo que de alguna manera podría significar la imagen, igual como la del Rotterdam muy explicativa para los consensos, para la esquilmación en la distribución de la renta, sería ese momento de cruce donde en el pastel de la distribución de la renta los beneficios pasan a tener una parte más importante que los salarios. Voy rápido porque me gustaría que en el debate se hablara de esos temas y porque me gustaría detenerme más en la parte final. En cualquier caso, del consenso de Washington al consenso de Bruselas hay naturalmente una unión clara que desplaza geográficamente un mismo proyecto, el de esa globalización que nos dijo que nos iba a salvar de la miseria, de la pobreza, etcétera. Clinton se hartó de decirlo, ¿no? Por ejemplo, y que de hecho ha sido la constitutiva de las grandes desigualdades, pero que el consenso de Washington ha llevado a la constitucionalización de las desigualdades, pues con los pactos de estabilidad y crecimiento, con el pacto del Euro Plus, etcétera, etcétera. Bueno, es evidente que creo que ayer ya hablaron de esto, que la economía no se recuperará si no desaparecen los paraísos fiscales, si no se graban de otra manera las rentas, etcétera, etcétera, o si no se cambia de sistema. En cualquier caso, decirles que no solamente somos aquí los que estamos diciendo de muchas maneras, y bueno, lo sabe todo el mundo, ¿no? que el proceso que se está haciendo es escandaloso, porque además siempre empieza así. Stiglitz lo ha explicado magníficamente, ¿no? Que cuando se reúnen en los parlamentos, pues siempre, y se habla de fiscalidad, siempre acaba la reunión con una rebaja de impuestos de las grandes fortunas, sino que hay una propuesta que nació en el corazón de esa Europa linda, que nació en el Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, Instituto Alemán de Investigación Económica, hace pocas semanas, donde habían analizado la situación en Europa y decían que solamente con que el 40% de la riqueza de los ricos se dedicara a pagar la deuda acumulada por los países de la eurozona, y que eso se podía conseguir de muchas maneras, no había que hacerlo con metralletas, ni tanques, ni de manera obligatoria, sino simplemente pues, a través de unos bonos, a través de unas políticas fiscales, etc. Solamente con eso podía acabarse con el aprieto, con el ahogo de la deuda para los países, para la mayoría de países, y en concreto para los países del Mediterráneo, pues Portugal, etc. Bueno, esta idea de ese instituto, muy serio, muy pensada, muy científica, la presentaron al ministro alemán de Finanzas, Schäuble, que dijo que sí, que el modelo era muy interesante y lo dejó ahí, ¿no? Pero luego llegó, claro, porque ellos se dieron cuenta que esto era muy importante y lo fueron difundiendo. Entonces llegó al Instituto de Estudios Económicos de Hamburgo y el director del mismo, Thomas Straubar, dijo que sí, que es verdad, que el modelo era muy interesante, pero que las medidas eran casi imposibles de aplicar porque son los ricos, dijo textualmente, los que controlan el sistema y no al revés. Es decir,
que fíjense qué fácil sería acabar con el proceso que llevó, por ejemplo, a los apretones de la deuda argentina, etcétera, etcétera, para Europa. Bastaría con el 40% y, sin embargo, pues esto pues, no tiene sentido porque son los ricos los que controlan el sistema. Bueno, podría seguir aportando más datos, más cosas, decir que es imposible, por ejemplo, que la Unión Europea luche en serio contra los paraísos fiscales, porque uno de los países fundadores, Luxemburgo, es un paraíso fiscal, y porque Francia tiene a Mónaco, que es otro como protectorado, que es otro paraíso fiscal, y porque Holanda tiene como protectorados paraísos fiscales, etcétera, etcétera, y porque Inglaterra tiene la isla de Man, que es decir, o Gibraltar, en fin, es imposible tomarnos en serio la lucha por los paraísos fiscales. Por tanto, vamos a ver cómo a esa Europa de unos valores que eran un mito, que se han convertido en desigualdad, oponemos unos valores que realmente contrarresten esta deriva hacia la desigualdad. Bueno, me quedan 5 minutos, pues con esto voy a acabar. Bueno, creo que habría que tener un punto sólido de orientación y anclaje que nos interpele a todos. Y esto sería recuperar el valor, los conceptos de valor vinculados con la vida social. Conectar los valores con las necesidades, con los intereses y con los derechos de las personas. Por ejemplo, y no resisto a gastar medio minuto en decir que no, como Ana Mato, que recomendaba poner en valor lo que tiene mucho valor, porque no hay cosa que tenga más valor que una medicina que cura enfermedades. Bueno, Ana Mato no tiene ni idea ni de lo que es el valor, ni de que lo que tiene más valor no es una medicina que cura enfermedades, sino no coger enfermedades, como seguramente les explico ayer a través de los determinantes sociales, y que también es la propuesta de Dempeus para la salud pública. Las ciencias sociales dominantes, las ciencias humanas, las ciencias de la medicina, etcétera, han expulsado los valores de su código, ya no entran. Por ejemplo, una escuela de más prestigio, diría, menos valores, ¿no? Recuerden, por ejemplo, ESADE. Recuerden que ESADE pues, no solamente es la cuna mental de Urdangarín, sino que es donde Grífols tuvo aquel arranque de sinceridad y propuesta diciendo que para complementar el subsidio de paro pues había que volver a pagar por las donaciones de sangre y con eso pues los parados se sacaban un complemento vendiendo su sangre. Bueno, esto que es ESADE. Es evidente que esos proyectos de vida, de cultura, y que cristalizaron por parte de los think tank con la propuesta del Homo economicus, esta persona que ni vive, ni siente, ni padece, que no es autónoma, en fin, todo eso enferma a la sociedad. El Homo economicus, cuando se quiere vivir como tal, nos produce enfermedad. Y esto hace que, por ejemplo, en las últimas fechas, en las últimas semanas, en verano, por ejemplo, tengamos también unas diferencias importantes que conocemos, por ejemplo, sobre la invivibilidad, la imposibilidad de sobrevivir en este sistema, en esta Europa de las desigualdades. La tasa de mortalidad se incrementó en Portugal en un 20% desde que empezaron las políticas de ajuste. Entre los años 2009 y 2010 en España hay 1.100.000 personas más pobres, y está decreciendo ya la esperanza de vida entre las personas con menores recursos. El otro día lo contaba Llamazares, decía, bueno, todavía no tenemos los datos, pero eso no quiere decir que no es que se mueran más los más viejos, sino que se mueren más la gente joven. Pero también es lógico, porque en Cataluña, por ejemplo, en el año 2011 el número de suicidios aumentó en un 9% y los de intento de suicidio en un 20%. Y en Grecia y países bálticos los incrementos son aún mayores. La esperanza de vida ha disminuido en España por primera vez, como les digo, en los últimos años, y la interpelación es clara. A los valores que les digo vinculados a la persona, a los derechos de ciudadanía, a un proyecto alternativo, a no creernos, a rechazar, a no seguir haciendo el juego a ese mito de la Europa que fracasó hace ya, diría, 30 años. A todo eso es preciso recordar o aprender o decir solos o en grupo
decir no a las leyes injustas, porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su preámbulo proclama que el pueblo tiene el supremo recurso a la rebelión contra la tiranía y la opresión. Pues si lo tiene contra la tiranía y la opresión, también lo tiene, con palabras más simples, por la supervivencia y por la posibilidad de recuperar el ejercicio de solidaridad que nos dignifica a todos como seres humanos. Muchas gracias.